El mensaje llegó exactamente a las 4:12 de la tarde, justo cuando estaba revisando la confirmación de pago final para la mudanza de mi hermana al extranjero. Una transferencia bancaria de $8,600 que había estado ahorrando desde la primavera pasada. Había pasado horas hablando con agentes de visas, ayudándola a firmar papeles, leyendo contratos de alquiler, e incluso poniendo mi nombre en el contrato de su nuevo apartamento porque no tenía un garante local. Se suponía que sería un nuevo comienzo para ella, un regalo de la familia. Y entonces mi teléfono vibró y todo cambió con un único y cortante mensaje: «Oye, no estás invitada a mi despedida. Es solo para la familia». Me quedé mirando la pantalla, mi corazón dio un vuelco, las mejillas me ardían tanto que apenas podía respirar. ¿Solo para la familia? Mi nombre es Lauren y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo porque casi le respondo de inmediato, casi dejo que las lágrimas ganaran, casi rogué por un lugar en una mesa que yo había pagado para construir. Pero entonces llegó otra notificación, de mamá: «Cariño, no hagas esto incómodo. Solo déjala tener su día». Juro que sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Realmente creían que yo no pertenecía, que estaba separada de la familia, incluso después de haberme desangrado por casi $9,000 para hacer que esto sucediera. Una frialdad me recorrió la espalda, más aguda que cualquier desamor, más honesta que cualquier disculpa que pudieran intentar lanzarme más tarde. Bien. Si querían algo incómodo, les mostraría lo que es incómodo. Navegué por mi aplicación bancaria con una precisión mecánica, los dedos entumecidos pero firmes. Congelada. La transferencia de viaje pendiente fue bloqueada al instante, marcada como sospechosa de fraude. Mi nombre en el contrato de alquiler, contacté al propietario y me eliminé como cofirmante antes de que la tinta siquiera se secara. A las 11:45 de la noche, mi padre, que no me había hablado en días, envió una nota de voz. Le di al play con el teléfono temblando, preparándome para ello. Su voz estaba furiosa, estrangulada por la rabia. «Lauren, ¿qué has hecho? Vas a destruir a esta familia». La reproduje 2 veces, solo para asegurarme de que lo había oído bien. ¿Destruir a esta familia? No, eso lo habían hecho ellos mismos. Me senté al borde de mi cama, reproduciendo la nota de voz de papá hasta que prácticamente pude sentir su aliento en mi nuca. Vas a destruir a esta familia. Como si yo no hubiera sido la que la mantenía unida en primer lugar. Como si no hubiera vaciado mis ahorros para comprarle a mi hermana un billete de avión, pagar su depósito, cubrir sus cajas de mudanza, e incluso prestarle dinero para ese elegante vestido de despedida del que había presumido. Pero al parecer, no era lo suficientemente familia como para ir a despedirme. Me miré las manos, temblorosas. Parecían las manos de una extraña. Así era como siempre me habían tratado, ¿no? La que arreglaba todo, la billetera, la de repuesto, nunca la hija, nunca la hermana, nunca la que merecía un asiento en su mesa. Había estado tan desesperada por creer que ayudar a mi hermana finalmente les haría verme, para ser finalmente invitada. Y en lugar de estar afuera con la nariz pegada al cristal, nada cambió. Ni siquiera $8,600 pudieron comprar mi pertenencia. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez mamá escribiendo como si nada estuviera mal: «No hagas esto más difícil. Tu hermana merece una despedida feliz». ¿Feliz? ¿Con el dinero de quién? Sentí que algo sólido y definitivo encajaba dentro de mí, como el cerrojo de una puerta girando. Bien. Podía tener su fiesta. Podía tener a su familia, pero lo haría sin mis fondos. Revisé los mensajes del propietario, confirmando que mi nombre ya no estaba en el contrato. Tendrían que buscar un nuevo garante en 2 días o perderían el apartamento. Revisé el banco de nuevo. La transferencia seguía congelada. Ninguna posibilidad de retirarla. Una segunda oleada de mensajes llegó, ahora de mi hermana: «¿Por qué me estás arruinando esto? Confiaba en ti. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. No me hagas esto, por favor». Cada palabra goteaba un aire de derecho, con esa crueldad perezosa que la gente usa con alguien que creen que siempre perdonará. Pero yo no iba a perdonar esto. No esta vez. El silencio de mi apartamento me envolvió. Y lo dejé que me estabilizara. Porque si me iban a tratar como a una extraña, iba a actuar como tal.
Iba a protegerme a mí misma, mis finanzas, mi cordura, incluso si eso significaba verlos desmoronarse. Y por una vez no sentí nada más que alivio ante la idea. Apenas dormí esa noche, dándole vueltas a cada palabra en mi cabeza hasta que se sentía como ácido en mi lengua. Solo para la familia. No hagas esto más difícil. ¿Por qué me estás arruinando esto? Era como si todos se hubieran reunido para escribir el guión de la traición más perfecta. Una prueba final de que yo solo era útil mientras me mantuviera callada, pagara y desapareciera. Vi los minutos pasar lentamente en mi teléfono hasta las 3 de la madrugada, incapaz de cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía la cara sonriente de mi hermana, la forma en que había publicado sobre su nueva vida y todos los sueños con los que había sido bendecida, sin mencionar ni una sola vez quién lo había pagado. Yo había trabajado en 2 empleos durante más de un año, apenas permitiéndome comprar zapatos nuevos, saltándome noches de fiesta con amigos, recortando cupones solo para hacer que esto sucediera para ella. Y ni siquiera estaba invitada a la fiesta de despedida. Sentí que algo se agriaba en mi pecho, una mezcla de desamor y rabia. No más. Abrí mi portátil, escaneé mis carpetas y encontré cada recibo, los billetes, los documentos de la visa, los depósitos de la vivienda, la furgoneta de mudanzas, mi dinero, mi firma, mis garantías. Envié un correo electrónico corto y frío a la aerolínea, adjuntando el aviso de retención de pago. El viaje se cancelaría si no aparecían fondos alternativos en 48 horas. Luego reenvié una copia final a mis padres. Sin explicación, sin disculpas, solo la cruda verdad de lo que sucede cuando muerdes la mano que te da de comer. Mi teléfono explotó en cuestión de minutos. Primero mi hermana, Lauren, por favor. Sabes que no puedo ir sin esos fondos. Estás siendo malvada. Luego papá de nuevo, eres una enferma. Vengativa. ¿Quieres que quedemos en ridículo delante de todo el mundo? ¿En ridículo? Ese era el verdadero problema, ¿no? No yo. No mi corazón roto. No la completa anulación de mi lugar en sus vidas, solo su reputación. Dejé el teléfono, negándome a responder. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba saltando para arreglar el desastre. No estaba enviando otro préstamo. No estaba tragándome otro insulto. Me querían fuera de su fiesta. Bien. Sentirían lo que significaba tenerme realmente fuera. Y juro que en algún lugar profundo, más allá de la culpa que me habían inculcado, me sentí libre. Por la mañana, tenía 23 llamadas perdidas. Mi hermana intentó todos los ángulos de su arsenal, rabia, lágrimas, culpa, y de vuelta a la rabia. Era como ver a alguien hojear un archivador de manipulación, desesperado por encontrar una que todavía funcionara conmigo. Pero ninguna lo hizo. Mamá me envió otro mensaje al amanecer. Lauren, estás exagerando. Piensa en el futuro de tu hermana, su futuro. Qué curioso, siempre se trataba de los sueños de otra persona, la comodidad de otra persona, el brillo de otra persona, y se suponía que yo debía financiarlo, aplaudirlo y luego desaparecer en el fondo como una tramoyista pagada. Ya no más. Me senté junto a la ventana, mirando la luz de la mañana. El mundo parecía tan normal. Paseadores de perros, furgonetas de reparto, padres llevando a sus hijos a la escuela. Pero el mío se había puesto patas arriba. Aún así, debajo del temblor, debajo del desamor, había una calma que no esperaba, porque había tomado mi decisión. No iba a pagar por gente que ni siquiera podía llamarme familia. No iba a financiar una fiesta a la que no se me permitía asistir. No iba a comprometer mi propio futuro solo para que ellos pudieran presumir. Me habían llamado dramática, vengativa, celosa. Bien. Si protegerme significaba que me pintarían como la villana, que así fuera. Prefería ser la villana en su historia que seguir haciendo el papel de víctima en la mía. Alrededor de las 9 de la mañana, el nombre de papá iluminó mi teléfono de nuevo, y esta vez respondí porque necesitaba oírlo directamente de él. Su voz ya temblaba de furia. Lauren, arregla esto. Nos estás humillando. ¿Qué pensará la gente cuando no pueda irse? Prometiste que ayudarías. Tomé una larga y tranquilizadora respiración. Sí ayudé, respondí. Ayudé más de lo que nadie debería haberlo hecho.
Y luego me dijiste que no era lo suficientemente familia como para despedirme. Silencio al otro lado. Es su día, Lauren, finalmente masculló. ¿Por qué hacerlo sobre ti? Sentía la garganta en carne viva, pero me mantuve firme. Vosotros lo hicisteis sobre mí en el segundo que me dijisteis que no contaba. Su suspiro fue un eco agitado y decepcionado. Si sigues con esto, estás muerta para nosotros. Sentí una sacudida. Toda una vida de miedo y pavor en torno a esas palabras. ¿Muerta para nosotros? Pero en lugar de entrar en pánico sentí alivio. Anotado, dije con la calma del cristal. Buena suerte para encontrar a alguien más que pague. Luego colgué la llamada, puse el teléfono boca abajo y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Podían tener sus berrinches, contar sus historias, envenenar los oídos de todos los parientes. Yo había terminado. Y por primera vez en años, sentí que por fin podía respirar. El día transcurrió como un accidente de coche a cámara lenta. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes que se volvían más crueles y frenéticos por horas. Cada notificación se sentía como una prueba, como si me estuvieran pinchando para ver si me rompería, si cedería como siempre lo había hecho. Pero no lo hice porque cada vez que miraba esas palabras, estás muerta para nosotros. Piensa en tu hermana. Estás humillando a la familia, recordaba el mensaje que lo inició todo, solo para la familia. Había leído esa línea tantas veces que estaba grabada a fuego en mis huesos. Solo para la familia. Querían decir todos menos tú. Esa verdad quemaba cada disculpa que intentaban forzar, cada manipulación que retorcían a mi alrededor. Yo no era familia para ellos. Era una herramienta, una chequera, una extra silenciosa en el fondo. No más. Por la tarde mi hermana probó un nuevo ángulo. Voz azucarada y suave en un mensaje de voz. Lauren, sé que estás molesta. Siempre te tomas las cosas de manera tan personal, pero por favor, no arruines esto para mí. Necesito este nuevo comienzo. ¿Nuevo comienzo? Ese nuevo comienzo tenía mi nombre y mi dinero estampados por todas partes. No respondí. En cambio me senté en la pequeña mesa de mi cocina con una taza de café rancio y me permití sentirlo todo, la traición, la rabia, el duelo, la pérdida final y cortante de una familia que había intentado con tanto ahínco creer que algún día me amaría. Era duelo, pero también era liberación. Porque una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Una vez que oyes a tu padre decir que estás muerta para ellos por negarte a financiar una fiesta a la que no estás invitada, no hay vuelta atrás. Verifiqué de nuevo el bloqueo del viaje, todavía activo. Nadie había logrado romperlo. El propietario confirmó en otro correo electrónico que el contrato de arrendamiento del apartamento se derrumbaría sin mi nombre en él. Y mi hermana no había encontrado un reemplazo. Su perfecta despedida se estaba desmoronando a su alrededor y estaban aterrorizados. Bien. Necesitaban sentir lo que era ser desechable, ser empujado al borde de la historia de la familia, y que te dijeran que no pertenecías. Había vivido toda mi vida en ese borde. Ahora era su turno. Cuando cayó la noche me preparé una cena barata, fideos, nada lujoso, y me senté en silencio con el teléfono en silencio, las ventanas abiertas al aire fresco. La paz se sintió casi antinatural al principio, pero lentamente, respiración a respiración, comenzó a sentirse como libertad. La noche llegó pesada y silenciosa, presionando contra las ventanas como un secreto. Me senté en el sofá con las luces apagadas, mirando a la nada, dejando que la oscuridad me calmara. Mi teléfono vibró en la mesa, la pantalla parpadeando una y otra vez, pero no me moví. Estaban entrando en pánico. Podía sentirlo a través de las paredes, a través del aire mismo. Habían construido todo su plan sobre mi nombre, mi dinero, mi disposición a ser utilizada, y yo lo había hecho añicos en una sola noche. A las 11:45 de la noche llegó otra nota de voz de papá. Se me retorció el estómago mientras cogía el teléfono, con el pulgar flotando sobre el botón de reproducción. Sabía lo que sería. Más veneno, más culpa, más amenazas. Aún así, tenía que oírlo una última vez. Le di al play. Su voz era áspera, fría y final. Lauren, has arruinado a toda esta familia. Nos has humillado más allá de toda reparación.
Nunca serás bienvenida en nuestras vidas de nuevo. Espero que estés feliz. Tú elegiste esto. La reproduje solo para estar segura. ¿Nunca bienvenida? ¿Arruinado a la familia? Como si yo no los hubiera mantenido a flote durante años, como si no hubiera sacrificado cada dólar extra, cada vacación, cada sueño solo para mantenerlos viviendo en sus ilusiones. Y ahora me estaban exiliando porque me negué a comprar un asiento en su mesa. Dejé el teléfono, mis manos perfectamente firmes. Me querían fuera, tendrían su deseo. No más llamadas, no más préstamos de emergencia, no más rescatarlos de sus propios desastres. Era aterrador lo silencioso que se sentía, pero también era el silencio más verdadero que había conocido. Me levanté y caminé hacia la ventana, abriéndola para que el aire nocturno me bañara. Por primera vez, me permití imaginar un futuro que no girara en torno a sus necesidades. Un futuro donde mi dinero fuera mío, mi tiempo fuera mío, mi corazón fuera mío. Ese futuro era amplio, aterrador y desconocido, pero era mío. Y eso valía cada insulto, cada amenaza, cada nota de voz gritando que los había arruinado, porque ya estaba harta de ser su red de seguridad. Podían aprender a salvarse a sí mismos, y yo finalmente aprendería lo que significaba vivir para mí. Al día siguiente los mensajes disminuyeron. Quizás finalmente se habían dado cuenta de que no iba de farol. Quizás habían pasado a su siguiente chivo expiatorio. O quizás, por una vez, tuvieron que mirarse al espejo y ver lo que habían hecho. No me importaba cuál. Mi hermana publicó una foto cuidadosamente filtrada en las redes sociales, su maleta abierta, medio hecha, con una larga descripción sobre nuevos comienzos y grandes sueños. No mencionó cómo se suponía que iba a subir a ese avión con mi dinero. Llovieron los comentarios elogiando su valentía, celebrando su aventura. Debería haber dolido. Debería haberme hecho sentir reemplazada. Pero en cambio me sentí libre porque sabía la verdad. Y aunque nadie más la supiera, nunca la olvidaría. Había dado todo lo que podía hasta que no quedó nada de mí. Y aún así me dijeron que no era suficiente. Aún así, me convirtieron en la villana. Pero había trazado mi línea. Finalmente por la tarde empaqué mis recibos, todos los documentos que demostraban exactamente lo que había pagado y firmado, y los guardé ordenadamente en una carpeta, por si alguna vez intentaban venir a por mí de nuevo. Una última capa de armadura. Luego puse mi teléfono en silencio, me preparé una taza de café de verdad, no la basura instantánea con la que había estado viviendo durante meses, y me senté junto a la ventana, dejando que el sol calentara mi rostro. Me sentí diferente, como si hubiera estado bajo el agua durante años y finalmente hubiera salido a la superficie para respirar aire real. No más controlar lo que pensaban de mí. No más actuar como la buena hermana, la buena hija, la confiable. Yo era Lauren. Tenía permitido importar. Incluso si eso significaba que me odiaban, especialmente si eso significaba que me odiaban. Porque quizás ese odio era la prueba de que finalmente me había elegido a mí misma. Mi teléfono vibró una última vez. Un último mensaje de texto de mamá: hemos terminado contigo. Lo miré sintiendo una extraña paz asentarse en mis huesos. Habían terminado. Bien. Yo había terminado hacía mucho, mucho tiempo. Cerré los ojos exhalando todo lo que había estado conteniendo, y susurré a nadie en particular: déjalos ir. Y lo decía en serio. Una semana después el silencio se había convertido en una especie de libertad que realmente podía saborear. No más llamadas suplicantes. No más notas de voz cargadas de rabia. No más culpa retorciéndose alrededor de mis costillas hasta que no podía respirar. Solo yo. Limpié mi pequeño apartamento de arriba a abajo, tirando cada recordatorio de ellos. Viejas fotos familiares, tarjetas de cumpleaños garabateadas con un amor a medias, recibos de dinero que había entregado año tras año como una máquina obediente, todo fuera. Incluso encontré un sobre arrugado en el fondo de un cajón con una nota que mi hermana había escrito años atrás: gracias por sacarme siempre de apuros. Me reí, un sonido corto y agudo, luego lo trituré y vi los trozos caer como confeti en la basura. Se sintió ceremonial, como enterrar un fantasma. El contrato de arrendamiento había desaparecido, la transferencia bancaria cancelada permanentemente, su gran despedida desmoronándose tras ella.
Tendría que enfrentarse a la verdad de eso por su cuenta. Y la voz de papá todavía resonando, «Estás muerta para nosotros». ¿Muerta? No. Viva. Por primera vez, viva de una manera que no lo había estado desde que era una niña. Antes de que me enseñaran que el amor tenía un precio, que la familia significaba servidumbre. Que mi lugar era permanecer en silencio y ser útil. No más. Abrí la ventana, respirando el aire de primavera. En algún lugar de la calle, un niño reía. Un perro ladraba. El tráfico pasaba. Vida real, normal, desordenada y hermosa. Yo también podía tener eso. No una familia perfecta. No su versión falsa y frágil del amor, sino algo real. Me lo merecía. Mi teléfono se iluminó una última vez con un último y desesperado mensaje de voz de papá. Ni siquiera lo escuché. Lo borré sin pensarlo 2 veces. Mi vida ya no estaba sujeta a negociación. Me preparé una cena sencilla, me serví una copa de vino y me senté en silencio, sintiendo el peso de la paz posarse sobre mis hombros como una manta cálida. Estaba sola y estaba a salvo. Y si eso significaba que los había perdido para siempre, bien.